El plato del día. De regreso, este es el plato del día, unas 7 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Un compromiso ciudadano que tenemos como difusores de información de primera calidad es traerles a ustedes candidatos que no tienen casi siempre por un tema de presupuesto, espacio, el bombardeo que tienen otros candidatos en la radio, televisión y en los medios en todas partes. Pero sí tienen propuestas. Pero tienen propuestas y nosotros aquí en el plato del día, desde la cabeza de nuestra presidenta, voy bien, lo voy diciendo como dicen nuestra directora Albanelli, pues hemos hecho ese compromiso de traer esos candidatos al programa y nos estrenamos esta semana con Virginia Antares y queremos que ustedes escuchen, claro que sí, un aplauso, escuchen esta historia que hemos preparado y luego la interesante conversación que vimos. Durante el encuentro, miembros de la Opción Democrática se refirieron a la educación como su eje de enfoque. Virginia Antares, aspirante presidencial por el referido partido, afirmó que los gobiernos pasados, así como la actual gestión, no ofrecen un sistema educativo de calidad, por lo que apuesta a una reforma en ese sentido. Todos los problemas del país pasan por problemas de educación y hasta que no nos aboquemos como país a reformar el sistema educativo para tener una educación pública de calidad, vamos a estar estancados. El compromiso de Opción Democrática es hacer de la educación una prioridad política. Aspirantes a la diputación por el mismo partido también se refirieron al tema, deplorando los dimes y diretes entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. No podemos permitir es que seamos víctimas del chantaje y que no tengamos un gobierno que le haga frente a la Asociación Dominicana de Profesores, porque además no puede ser sorpresa para nadie que esas discusiones se dan sobre todo en épocas electorales. Yo creo que nosotros tenemos que robustecer el sistema de educación inicial a nivel de infraestructura, a nivel de formación de docentes, pero creo que tenemos que interpelar, que normalizar las discusiones con el Ministerio de Educación para que nos explique cómo se están utilizando los recursos públicos. Otro de los temas atacados es la gestión realizada desde el Congreso Nacional. Para Ariel Medos, aspirante a diputado, desde el Pleno los representantes aprueban leyes sin sopesar. Nosotros tenemos 4 diputados que los 4 aprobaron, por ejemplo, la ley del DNI sin cuestionarla. Tenemos 4 diputados que no se quieren exponer al escrutinio público. En mi circunscripción no hubo debate porque la mayoría de los candidatos a diputados no quisieron presentarse a debatir. Y esas son de las cuestiones que en cierta medida han mantenido a la circunscripción 2, que son los Minas, Casino y los Tres Brazos, sumida en cierta pobreza. Otras problemáticas sociales también fueron abordadas durante este encuentro en que se invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con conciencia. Lisa Gil, CDN. Agradecemos a nuestra compañera Lisa Gil por esta historia tan interesante y ahora aquí con nosotros en el estudio de CDN Radio y en el plato del día, pues nos acompaña Virginia Antares, candidata presidencial del partido Opción Democrática, y ahí escuchamos el cafecito que nos vamos a tomar virtual, pero lo vamos a tomar. Bienvenida, Virginia. Muchísimas gracias, un gusto para mí estar compartiendo con ustedes aquí en CDN Radio en el plato del día. Un placer. Mira, Virginia, yo sé que no da tiempo para comer, porque con todo este trajín, me imagino, la agenda muy apretada. ¿Cómo tú haces? Que tú andas con un lunch, ¿cómo lo haces? No, yo me pregunto lo mismo a ustedes, porque este programa en este horario es complicado. No, hoy me va a tocar comer después de aquí. Okay. Muy bien. Okay. Pero lo que pregunta Alba es, ¿cómo lo haces? ¿Andas con ellos? ¿Vas a tu casa? Nos paramos a comer generalmente en lugares. Yo soy fan de los platos del día y de los comedores. Me gusta mi arroz, mi habichuela y carne, mi víveres. Pero ustedes son popis, o sea, como que... No, te equivocó. Eso es apariencia, no es un prejuicio. Es un prejuicio. Bueno, Popi, ¿dónde tú naciste? Define Pompi. Yo creo que yo soy, todas las personas que nacimos, por ejemplo, en el polígono central, somos privilegiados en esta sociedad. Eso que me refiero. Y tenemos mucha conciencia de nuestros privilegios. Sí. De hecho, ahí vi en un documental que se estrenó hace poco, de Aquí Estamos, que consiguieron imágenes de una entrevista mía a los 19 años, porque yo empecé a protestar y a participar en los movimientos sociales desde que estaba en la universidad. Y ahí yo decía en esa entrevista en María Cela, con 19 años, yo sé que somos privilegiados, pero por eso mismo, como hemos tenido acceso a una educación, por ejemplo, que otros no tienen, como tenemos garantías que otras personas no tienen, por eso tenemos una mayor responsabilidad de trabajar por construir una mejor sociedad y que esos beneficios que hemos tenido no sean privilegios, sino que sean derechos que comparta todo el mundo.
Yo nací en el Ensanche Paraíso, de aquí, del Distrito Nacional. ¿Te criaste en esa zona? Y me crié ahí en Santo Domingo, estudié en el Colegio Babeque, soy egresada de la madre y maestra de la Pucamaima, licenciada en Comunicación Social. Sí, summa cum laude, me tocó dar el discurso de graduación. Y después de eso me gané una beca del Consejo Británico para hacer una maestría en Políticas de Desarrollo y Medio Ambiente en Inglaterra. Igual que todos los otros candidatos, me imagino, ¿verdad? Mira, ¿y qué has trabajado Pregúntale eso, en el entorno de lo profesional? Mira, yo he tenido una experiencia profesional muy variada. Yo trabajé como periodista varios años, trabajé en el Listín Diario, eso fue una escuela. Oye, ¿en qué año? Con la periodista Marisabel Soldevila, 2007-2008. Fue recién egresada de la universidad, ella era la directora de la carrera y me llevó para allá. Y tuve la buena suerte de que me tocó trabajar con ella en un proyecto que se llamaba Lecturas de Domingo, que hacíamos reportajes de investigación sobre diferentes temas ambientales, políticos, sociales, históricos. Entonces ahí conocí mucho la realidad dominicana. Aparte de eso, he trabajado como editora de libros educativos, he sido docente universitaria de colegios, me gusta mucho la educación. Y también he trabajado en temas de desarrollo. Después que hice mi maestría, viví un año en el lago Enriquillo, en Neiva, trabajando con las comunidades del lago, con los consejos de desarrollo y el plan estratégico de desarrollo del lago Enriquillo. Y también he sido voluntaria de muchas organizaciones de la sociedad civil. Virginia. Yo creo que es algo que también me ha aportado mucho para entender mejor esa realidad. Estuviste en Techo, con Techo, fuiste Así es, fui voluntaria de Techo para mi país. Parte de ser parte de ese polígono. De Fe y Alegría. Sí. Justamente hoy, Virginia, a mí no me importa si tú eres pop o si eres guau, yo no valoro eso como importante, a pesar de que te quiera acorralar Juan Carlos con esas preguntas. No piensa lo mismo Rochi que ella. Hoy justamente, bueno, eso es un... Pero la manera de construir un país es con conocimiento, no importa de dónde venga, y además hay que tener cuidado de que no seamos todos desconocedores. Yo no he dicho lo contrario. Entonces, ahora si la tú casta, el encuentras origen. gente que viene de una élite o de donde sea, y viene, que de hecho... Es que el tono lo pusieron ustedes. No tú. Tú. No, pero, no. Pero básicamente lo que es importante, yo crecí en un hogar donde había libros, donde se leía. Que yo creo que más que ser pop y guagua, porque en todos los sectores tú encuentras gente, familias que tienen un compromiso intelectual, social, humano. Y al final yo creo que eso es lo importante. Y yo me siento muy feliz y muy honrada de la familia en que crecí. Antes de que Alba ya se está preparando y después no nos deja hablar. Justamente hoy, querida Virginia, se supone que el presidente o la vicepresidenta estará encabezando o ya está encabezando la mesa de seguridad. Entonces, en ese sentido, aquí nosotros, yo he logrado el consenso con Nereida y con Juan Carlos y con Alba, de que aplaudamos los intercambios de disparos. Hoy, por ejemplo, se la enviaron al ñame, sale el reporte de la policía. Ese ya no es parte del sancocho, decíamos ahorita. Tu propuesta para mejorar la seguridad del país. No, esa no es. Queremos saber... Porque hay el presidente Fernández, por ejemplo, se mostró de una manera indirecta a favor de los intercambios de disparos, pero dijo que hacía falta algo más para lograr que la seguridad ciudadana sea una realidad en el país. Usted como candidata presidencial, ¿cómo ve los intercambios de disparos que se llevan a cabo en el país? Mira, yo creo que los problemas hay que buscar la raíz, porque no podemos pasar décadas poniendo curitas y no resolvemos los problemas. Entonces, cuando tú miras el problema de fondo de la criminalidad, la inseguridad y la violencia, está sumamente relacionado con el aumento de la desigualdad. Nosotros vivimos en una sociedad que en las últimas décadas ha aumentado la desigualdad, porque tiene un crecimiento económico que es de los mejores de la región, pero tiene índices de calidad educativa, de salud, de salarios que son de los peores de la región. Sí. Entonces ahí hay un problema y un sistema de impuestos que también aumenta mucho la desigualdad. ¿El sueldo está directamente vinculado con la criminalidad y la delincuencia? Los niveles salariales, claro, porque en la medida en que aumenta la economía y aumenta la productividad y los salarios se quedan estancados, eso te está aumentando la desigualdad. O sea, tú estás creando una sociedad en la que unos pocos tienen muchos beneficios y las grandes mayorías siguen viviendo una situación de estrés económico. De una manera u otra, ese estrés económico quiebra a las familias. La causa número 1 de divorcio son los problemas financieros. Entonces, en la medida en que la familia no tiene ingresos suficientes, les obliga a tomar 2 y 3 empleos, menos tiempo para atender a sus hijos. Entonces, todo eso pone un estrés que desgarra a la familia. Para el que roba, para el que mata. No, porque yo estoy hablando de análisis estructural, tú sabes, a nivel macro. Concreto. Caso por caso, cada quien es responsable de las cosas que hace. Entonces, nosotros también creemos, por ejemplo, en fortalecer el sistema de justicia.
Aquí los plazos que se toman la justicia son larguísimos. Ay, sí. Y mientras tanto tú tienes las cárceles llenas de presos preventivos. Entonces hay que fortalecer la justicia para que pueda operar más rápido, para que pueda dar respuestas a muchos también crímenes y delitos menores que lamentablemente no se da respuesta porque el sistema de justicia es tan complicado que no tiene capacidad o la gente dice no vale la pena. Deje eso así. Y todo debe tener una consecuencia. Entonces sí, nosotros creemos que hay que atender la justicia. Nosotros creemos en una refundación de la Policía Nacional. Y ahí voy al tema que tú planteabas de los intercambios de disparos. Mira, yo quiero recordar esa pareja de evangélicos recién casados que fue asesinado por la policía por esa política de permitir los intercambios de disparos. Y quienes más sufren esa política es la juventud de los barrios, que se le criminaliza, que por la manera como se viste, como se ve, se asume, la policía asume. El perfil sospechoso. Exactamente. Entonces, eso nos ha hecho mucho daño como sociedad. Y cuando tú le das ese poder a un cuerpo de decir, tienes permiso para matar, la línea de si mato a quien yo creo que es bien o a quien a mí en un momento dado me conviene es muy fina. O peor todavía, el involucramiento que tiene una parte de ese cuerpo con la misma corrupción. Exactamente. No, es que la acción de acribillar a alguien es un acto de corrupción. Sí, exactamente. Es un acto corrupto, porque usted no está haciendo cumplir la ley y el debido proceso que tanto se ha hablado. Refundar la policía. ¿Cómo? Bueno, hay experiencias en otros países que se pueden utilizar, pero tiene que pasar por un proceso de depuración y limpieza. Que fíjate que a este gobierno le gusta hablar de que ha hecho una reforma policial. Señores, pero ¿qué reforma policial se hace si tú haces un proceso de limpieza? Esa es la clave, esa profilaxis, ese decir, mira, esta persona tan comprometida con actos de corrupción, tienen combinación con el crimen organizado. Si ese proceso de limpieza no se hace, todo lo demás es cosmético y eso es lo que ha hecho. Pero votan gente a veces de la policía. Pero atracan, y no basta con votar, aquí hay que llevar a la justicia. Con más, si un ciudadano común cuando viola la ley tiene que acudir a la justicia, con más razón un policía, porque esa es la figura que debe dar el ejemplo, que está ahí para hacer cumplir la ley. Entonces nosotros tenemos que empezar esa aplicación de la ley en primer lugar con la propia policía. Y sí que se ha mejorado la formación, que bien, se han mejorado los salarios, que bien, pero esos nuevos reclutas que se están formando, ¿con quién salen a las calles a trabajar? Con lo mismo de siempre, que ya están comprometidos. Entonces, ahí no ha habido una viejo reforma sistema real. de la justicia con el nuevo sistema. Virginia, de la cárcel. De la cárcel. Educación, salud, ¿cuál es la propuesta que trae este proyecto Opción de Virginia democrática. Antares que me haga entender a mí como ciudadana dominicana, a todo el que nos escucha, que debo votar por ti? Mi voto es de ella. Sí, gracias, Samuel. Mira, nosotros en Opción Democrática venimos de la movilización social y yo digo que el pueblo dominicano sabe cuáles son las prioridades que necesitamos atender por este país. Nosotros hemos marchado por la protección ambiental, para garantizar que vamos a tener agua a futuro en este país. Eso ahora mismo está comprometido con el nivel de destrucción que hay y que en este gobierno ha aumentado. Nosotros hemos marchado una y otra vez por la educación, 2 años corridos, ese movimiento que unió a todo el pueblo dominicano a la educación, y 10 años después, más de 10 años después, la calidad educativa sigue estando en el piso. Nosotros estamos en una situación de emergencia educativa y hasta que eso no lo abordemos vamos a estar estancados como país. Nosotros hemos marchado por un sistema de impuestos justos. Recordemos el movimiento Justicia Fiscal, cuando el paquetazo de 2012, y una y otra vez las mal llamadas reformas fiscales lo que hacen es aumentar el impuesto a quienes ya pagamos y no pagar a quienes no están pagando, que ahí es que está la desigualdad. Aquí este pueblo ha marchado por el tema de la salud. Ahí está la Asociación por los Derechos de la Salud, ADESA, demandando un sistema que garantice atención médica cuando las familias lo necesitan. Y así sucesivamente en cada tema, por los derechos de las mujeres, por ponerle fin a toda esa violencia y feminicidio. ¿Y qué hemos visto en 20 años de movilizaciones pacíficas, creativas, justas, comprometidas? Una clase política que no nos da respuesta. Ninguno de los gobiernos, ninguno de los partidos tradicionales nos va a dar respuesta. Entonces, ¿qué empezamos a entender cada vez más muchas personas que veníamos de esa movilización? Tenemos que meternos en la política, porque ¿a quién le vamos a seguir dejando la política? Y sobre todo necesitamos partidos políticos en nuestra República Dominicana que sean diferentes, que funcionen diferentes, que no solo prometan y cuando llegan no cumplen. ¿Por qué?
hay que ver cómo están ganando las campañas, cómo están haciendo campaña. Entonces, por eso en Opción Democrática hacemos campaña diferente, basada en propuesta, sin despilfarrar millones de pesos, porque luego llegan a querer recuperar y a querer darle negocio a quienes le financian la campaña. Virginia Antares, en este proceso? Invito a la gente que busque la rendición de cuenta de mi pre-campaña, que está ahí en mi Instagram como historia destacada. Y les invito a que busquen la página de la Junta Central Electoral, que creó un sistema pidiendo la rendición de cuentas, y la única candidata presidencial de las 9 candidaturas que están compitiendo que cumplió en plazo con presentar su informe de gastos e ingresos fue Virginia Antares. Como me siento muy honrada de mi equipo que trabajó duro para presentar esa rendición de cuentas, y sobre todo de todos los candidatos de Opción Democrática que hacemos esa rendición de cuentas incluso antes de que la Junta no se ¿Y cuánto tú has gastado? ¿Cómo hacen? Porque hacemos una campaña diferente, utilizamos medios alternativos, pero también hay un tema de movilización y logística. Claro. ¿Cuánto recibe Opción Democrática por la Junta Central Electoral? ¿Cómo han sido las recaudaciones? Mira, nosotros tenemos una campaña de financiación ciudadana abierta al público en mi página web virginiapresidenta.org. Ahí pueden entrar, se pueden ver los detalles, pueden donar. Ya superamos los 100 donantes, o sea, 100 y pico de dominicanos que nos hacen donaciones de cualquier monto para financiar esta campaña. Y Opción Democrática, como partido reconocido, está en, el financiamiento público se divide en 3. El 80% va a los partidos mayoritarios, a lo mismo de siempre. El 12% va a los partidos que ganaron entre un 1 y un 5% en las elecciones pasadas, y un 8% restante va al resto de los partidos. En ese resto está Opción Democrática, que ha recibido un mínimo de financiamiento público y que también rinde cuentas de cómo lo utilizamos. Virginia, también la política dominicana se caracteriza por ser conservadores versus progresistas. Yo, así como tú me ves de bella y preciosa, represento a los conservadores, incluso a los religiosos. Y tenemos como un temor, hay un temor en mi claque, de que si se instala un gobierno progresista, muchas de nuestros valores o de nuestra visión de la vida, nuestra cosmovisión, se pondrá en peligro. Mucha de su manipulación de la vida también. Se manipula de lado y lado, decir que preocúpate. Puede venir de ahí en adelante una especie de contracultura que cambie todo y que se arme una debacle, que se empiece a tratar de apresar esto y lo otro. ¿Qué le puede decir Virginia Antares a ese grupo que tú te tocaría también ser su presidenta? Porque así mismo como tienen derecho a las minorías. Sin ellos no ganamos porque son la mayoría. Exacto, pero también están, por ejemplo, por mencionar a los colectivos LGBT, tres entes somos. La diversidad. Pero tú eres presidente. El que es presidente ahora es presidente de ellos y de los todos, que claro, es de todos. sí. Entonces, ¿cómo de se todo el puede? ¿Qué tú le dirías a ese grupo en el cual yo estoy insertada? Mira, lo primero es que Opción Democrática, nosotros le hacemos honor a nuestro nombre. Nosotros somos demócratas. Y por lo tanto, parte del concepto fundamental de la democracia es que podamos convivir en diversidad. Y que cada persona y cada colectivo y cada grupo tenga el derecho de vivir de la manera que entiende mejor. Entonces nadie viene a imponer sobre nadie los valores de otros, sino a permitir que siempre y cuando tú no le hagas daño a otra persona, podamos vivir, expresarnos, tener el estilo de vida que entendamos, insisto, siempre y cuando no se le hace daño a otro. Y esa diversidad yo creo que nos enriquece como nación. Yo creo que los valores conservadores son importantes en una sociedad, reivindican elementos de tradición que tienen un valor, y creo que los valores progresistas también reivindican un elemento de conquista de derechos, de cambio de aquello que no está bien, porque también a veces en estas discusiones sentimos, mira, nos da mucho miedo, por ejemplo, con introducir la educación sexual integral en las escuelas. Yo apoyo la educación sexual integral y es válido o sea, yo creo que tenemos que discutir el contenido de esa educación sexual e involucrar a los padres en esa discusión. Pero para mí lo que no podemos es seguir como estamos, encabezando en los países con la tasa más alta de embarazo adolescente, hablando de familia, que es un valor conservador. ¿Qué le estamos dando a las familias de este país con adolescentes embarazadas? Por eso yo propongo también... Adolescentes pariendo. Sí, bebés, criando bebés. Pariendo. Y entonces, en una sociedad donde hay mucha precariedad económica, donde el sistema de educación es muy precario y no te garantiza un futuro digno, entonces la mitad de la juventud de este país, ¿a qué aspira? A irse, porque no ve la posibilidad de vivir aquí. Y una gran cantidad de personas, de extranjeros, quieren vivir aquí. Entonces, mira qué interesante. Virginia, vamos a una pausa. Estamos conversando con Virginia
Virginia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática. Cuando volvamos, vamos a hablar de 3 causales, de su apellido, y de su apellido, porque él tiene un tema con tu apellido. ¿Y por cuál tema tú tienes? Ah, yo te lo voy a decir ahora mismo. El plato del día. De regreso con su espacio, el plato del día, que llega a ustedes a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 para las 14 provincias del Cibao y 89.9 para Punta Cana en todo el globo terráqueo, cdnradio.com.do. Doña Nereida Castillo, Juan Carlos Albelo, hoy compartimos junto con doña Albanelli Familia con la candidata presidencial por Opción Democrática, Virginia Antares. Hoy debatimos, analizamos, conversamos sobre sus distintas propuestas y por supuesto un tema que para algunos candidatos es escolloso, si se quiere, ¿verdad? Escurridizo se muestran ante ellos. Vamos a ver qué tal le va a Virginia con este tema que es el del cuco. ¿Cuál es el cuco? Los cucos. Son 2. 3 causales, matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué más, profesor, se incluye ahí? ¿Esas dos principales? Lo demás, sí. la reforma del Código Procesal en sí misma no es un problema. El del penal no es un problema en sí misma. La reforma financiera, ¿cómo se llama? Fiscal. Fiscal tampoco es un problema porque se supone que eso va. Bueno, debería serlo. Y yo creo que este pueblo tiene que estar muy atento y muy vigilante porque intentar imponer una nueva reforma fiscal, como se ha hecho en todas las últimas, para subirnos impuestos a la clase media que pagamos más de un 40% de nuestros ingresos en impuestos, mientras que hay sectores que le está yendo muy bien, que bueno, que no están pagando. Y que quieren pagar menos. Y que, entonces, en vez de atacar la evasión y la ilusión, quieren volver a subir impuestos a los que siempre pagamos. Eso no puede ser. Y yo creo que el pueblo tiene que estar atento para movilizarnos si hace falta, si se intentan imponer. Y quiero invitar que los candidatos al Congreso de Opción Democrática, cuando estén en ese Congreso, cuando se debata esa reforma fiscal, van a defender el bolsillo del pueblo. Y por eso es tan importante tener diputados y senadores con ese compromiso. Bueno, tuvimos a Eric Ortiz aquí, yo me identifiqué mucho con eso. Una pregunta, ¿tú crees que si hay reelección para un tercer periodo, habrá reforma fiscal? Eso es inconstitucional. Si hay reelección para un tercer periodo. Eso se supone que es una idea que viene por ahí. Exacto. La Constitución no lo permite, habría que cambiar la Constitución y esperemos, este gobierno ha hecho mucho énfasis en que no lo hará, ha dicho otra cosa que luego no cumple, pero esperemos que ese no sea el caso. ¿Qué va a hacer Opción Democrática cuando se vaya a cambiar la Constitución? Opción Democrática siempre defenderá un cambio de Constitución solo para mejorar derechos, por ejemplo, la independencia de la justicia. Para eso sí estamos de acuerdo con el Ministerio de la Justicia. ¿Estarías de acuerdo? No necesariamente el ministerio, pero la independencia del procurador o la procuradora, que ahora mismo no sigue siendo nombrado por el presidente. Lo ha dicho siempre desde que llegó. El presidente lo dijo. Y yo creo que la procuradora actual es independiente, pero ahora mismo su nombramiento sigue estando sujeto a que él o la presidenta de turno quiera. O sea, ahora mismo mañana si Abinader quiere, la puede quitar. Entonces eso no puede ser. El procurador tiene que tener una independencia institucional, que no sea coyuntural como lo que está pasando. Yo está confundido. Bueno, ¿es independiente o no independiente? O por ejemplo... Eso es la oposición, queriendo hacerle daño a este gobierno. Sí. Virginia, no. Diciendo que no es independiente. Darle el permiso al presidente para poner o quitar procuradores hace que la procuraduría como tal esté sujeta a la voluntad de un presidente de turno. Este presidente de turno, en parte porque llegó bajo el ala del movimiento Marcha Verde, que exigía esa justicia, ¿usted lo ayudó a llegar ahí? Un paso. ¿Usted marchó ahí? Claro, yo marché activamente. Yo creo en la necesidad de fortalecer la justicia y de ponerle fin a esa impunidad ¿Pero se arrepiente histórica de haber marchado? No, y reconozco el trabajo que ha hecho la procuradora Miriam Germán, llevando a la justicia a altos dirigentes políticos y militares que nunca pensaron que iban a tener que ver la justicia en este país porque no había precedente. Aquí la tradición es que los crímenes quedan impunes. Entonces creo que está empezando a cambiar. Exacto, ese borrón y cuenta nueva que tanto daño nos ha hecho. Eso no es venganza. Doña Miriam, que es tan independiente que cambió... Venganza no es lo mismo que justicia.
precisamente. La justicia se exige para precisamente no tener que llegar a la venganza. Y esa es una diferencia importante que el pueblo la está entendiendo. Pero llegar a la venganza los viernes volvamos por la tarde. Volvamos al tema de las tres Volvamos al tema, pero quiero ideas. comentar que doña Miriam es tan independiente que juntó los dos sistemas carcelarios, el viejo y el nuevo, o sea que es independiente. Tú solo te fijas en lo que falta, en lo que se ha logrado. Volvamos a estos temas que son, vamos a diferenciarlo o a tipificarlo o a apartarlo. ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer Virginia Antares con el matrimonio igualitario? Ten cuidado, Virginia. Cuando llegue a la presidencia de la República. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. A mí me preguntaron de ese tema en el debate que hizo Somos Pueblo. Sí. Por cierto, invito a la gente a que lo mire. Tuvimos el debate de Somos Pueblo y en el de CODES, Canal 4. Y yo dije lo que genuinamente creo. Aquí hay una situación en la República Dominicana de personas que tienen compañeros de vida, que si esa persona tiene un accidente o muere, no tienen cómo, si tiene un accidente, por ejemplo, y está en la clínica, no tienen cómo ser reconocidos como la pareja que debe tomar decisiones. El seguro médico, el que trabaja. En la seguridad social no tienen cómo inscribirlo. Si fallece, no tienen cómo reclamar herencia. Entonces, esos beneficios de ese contrato civil que es el matrimonio tienen que estar garantizadas para todas las personas, independientemente que sean hombre o mujer. Entonces, sí, yo creo que hay que actualizar el marco legal para garantizar esos derechos. Qué bien. Porque todo el mundo debe tenerlo. Ahora, si la figura sería el matrimonio u otra, yo creo que eso lo debemos debatir como sociedad, porque sé que hay mucha gente precisamente que viene del sector conservador que les rechaza el uso la del palabra término matrimonio. Exactamente. Y en el caso directamente tuyo, que eres ya una mujer, una pensadora, con mucha preparación académica y social, ¿estás de acuerdo con que se use o no el matrimonio, la palabra matrimonio para ese contrato social o legal? Perdón, entre personas del mismo sexo. Mira, lo que yo puedo pensar es una cosa, pero yo creo que como política, como líder política, a mí me toca empujar lo que más podamos avanzar en un contexto específico. Si la sociedad dominicana lo que está preparada ahora es para hablar quizás de una unión civil, pues yo voy a apoyar esa unión civil. Ok, pero tú personalmente. Personalmente no tengo problema que se use el término matrimonio. Ok, o sea, ¿tú estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí. Yo sé. ¿Y las tres causales? Pero yo espero que tú hayas entendido cómo ella explicó todo. Sí, no me pareció muy bien. Yo quería oírlo literalmente. Es un periodismo de titulares. Yo quería oír un fulana dijo. Honestamente. Ella es periodista, Nereida. Ella es periodista. Muy bien. Claro. Unión igualitaria, matrimonio. Claro. Y aclaró que sí, por el término está bien, vamos a negociar eso. Claro, y yo tengo Pero yo muy quería claro saber qué piensa ella directamente de la a nivel personal yo no matrimonio. tengo problema, sí, yo lo apoyo. Y me parece lindo, de hecho, que las personas puedan celebrar su ¿Usted ha marchado? Ahora voy a volver a hacer de Opción Democrática. No. Pues ya tenía como mi pleitecito. Tú te sales muy fácil de las yo he ido a cosas. las Tú te sales muy marchas fácil. O sea, en apoyo, quiero decir, en solidaridad. Sí, claro que sí, en solidaridad. Entonces, vamos a hablar de tres causales. Tres causales. Virginia Antares cree que las personas merecen recibir la atención médica que necesitan siempre. Siempre, incluyendo, por supuesto, si se trata de una mujer en una situación de un embarazo complicado que no están en condiciones de continuar. Lo que sucede actualmente es el Código Penal te amenaza con cárcel a ti, a tu familia, al médico que te haga la interrupción de ese embarazo, te amenaza con cárcel. Y por lo tanto, tenemos muchas mujeres que no reciben la atención médica que necesitan. Entonces, yo creo que hay que actualizar el código, incluir causales para garantizar que esas mujeres tengan esa atención médica y para salvar vidas, porque de eso se trata. Y ahí están las historias trágicas. Yo pienso en Winifred Núñez, pienso en Rosaura Esperancita, que su mamá se ha dado a la tarea, ha asumido esa causa de que eso no vuelva a suceder. Una joven de 16 años con leucemia, que no se le dio el tratamiento que hubiera salvado su vida porque estaba embarazada, falleció. Igual con Winifred Núñez, su familia denuncia, según la prensa, que 3 médicos le dijeron, mira, ese embarazo procede a interrumpirlo porque es riesgoso para ti, pero yo no puedo hacerlo. Y hoy Winifred no está, dejó una niña huérfana. Carmen Dionelis en Puerto Plata. Y la más reciente que sabemos, porque hay otros casos que se quedan anónimos, Adilka Félix, economista, 33 años, trabajaba en el Senado de la República, era abanderada de las causales y sufrió en carne propia esa tragedia y hoy no está con nosotros para contarlo. Entonces, esas historias tenemos que escucharlas. Eso está pasando en nuestro país. Y si lo que necesitamos es actualizar el marco legal para salvar esas vidas, Opción Democrática está completamente de acuerdo y por eso hemos defendido la necesidad de causales. ¿Qué papel juega el presidente de la República o la presidenta de la República, esa figura, en lo que pasa en el Congreso Nacional?
porque hemos visto que hasta ahora los presidentes de la República se quitan y se ponen con respecto a lo que se puede hacer o no, o a lo que se debe hacer o no, en la intención de que se aprueben leyes en el Congreso. ¿Cuál es el papel que juega realmente, sobre todo desde el punto de vista de una persona con tu criterio, pensamiento y formación? Porque que casi no te veo como política, honestamente hablando, te veo como una persona activista. Como una activista. Es que yo soy una activista que se metió a la política. Entiendo, o sea, una ciudadana que se metió a la política. Lo que pasa es que el político me parece una gente más lejos, más pero por eso me parece mismo, lejos, mentiroso. para cambiar ese perfil de político que tenemos. Mi candidato a vicepresidente, Ico Abreu, que también venimos de la movilización social, él dice, si le seguimos dejando la política a los delincuentes, lo que vamos a tener es delincuencia política. Entonces, no, la gente seria y comprometida de este país, tenemos que empezar a mirar y a participar en la política. Sí. Y ese es el mensaje que estamos promoviendo en Opción Democrática. La mayoría de nuestros candidatos están haciendo política por primera vez. Mucha gente joven, mucha gente que viene del sector, por ejemplo, religioso. Tenemos 2 reverendas que son candidatas, la reverenda Betania Figueroa en Santo Domingo Este, candidata a diputada. Pero tenemos jóvenes, sí, de Opción Democrática. Tenemos a Nicole Pichardo, de 25 años. Yo le doy seguimiento y ella cada valla que logra poner, porque le cuesta un dinero, es una celebración. Claro. Y yo le doy seguimiento a varias personas del Partido Opción Democrática. El PRM perdió una integrante. No del todo, no del todo. Ok, el PRM pero óyeme, se vale dividir el voto. Se vale dividir. Juramentala. El PRM no la ha perdido. Está muy dividido. A ustedes le va a costear algo, no te apures. Mira algo. Me llama la atención poderosamente se me fue por culpa de ustedes. Se me fue por culpa de ustedes. No, que la de Virginia, ¿por qué la gente debe votar por ti? Bajo. Porque merecemos tener nuevos liderazgos en la República Dominicana. Y no solo nuevos, sino que tengamos prácticas diferentes, que rendimos cuentas, que educamos, que hacemos campaña limpia basada en propuestas y que venimos a transformar la política para, a través de la política, transformar a la República Dominicana, hacer una sociedad donde podamos vivir mejor, hacer de la educación por primera vez en la historia dominicana una prioridad y además la educación ostoniana que fue abandonada por la dictadura, uno de los daños más grandes que le hizo la dictadura al pueblo dominicano, una educación que forje seres humanos capaces de vivir en sociedad, humanista, exactamente, que venga a cambiar el tejido social para disminuir los altísimos niveles de violencia que vivimos. Una sociedad donde haya agua potable en los hogares, donde reformemos el sistema de salud para garantizar atención médica, pensiones dignas, otro sistema que hay que reformar. Que la prioridad sea la calidad de vida del pueblo dominicano y no el hacer negocios o los beneficios personales. Esa es la pregunta en la que se me fue ahorita. Hemos visto en los últimos gobiernos un entrelazamiento muy importante con el empresariado, con un nivel de empresariado alto, aunque ha surgido una nueva clase empresarial que son emprendedores. ¿Cuál es tu visión de estos grandes grupos empresariales mezclados con la política? Muy peligroso y creo que es algo que este gobierno le ha hecho mucho daño. Fíjate, por ejemplo, cómo te nombran como ministro de Salud a una persona que tiene clínicas privadas. Y en vez de abocarse a lo que debe hacer el ministro de Salud, que es asegurarse que los hospitales funcionen bien y estén equipados, lo que está es sacando financiamiento y facilidades para las clínicas privadas. Entonces, eso es y también es muy peligroso porque hay una visión del Estado Dominicano como un botín, como un instrumento para repartirse y para hacer negocios. Porque hay mucho dinero ahí de los impuestos. Exactamente, y eso es la mala política. Sí. Entonces, nosotros en Opción Democrática reivindicamos la importancia de lo público, del rol de lo público, de ir al Estado con una visión de servir y una visión de apoyar a un sector privado vigoroso, fuerte, donde haya una competencia real, pero no como una parte interesada, no para hacer negocios desde el Estado, sino para regular el sector privado para que pueda prosperar. Y eso pasa por apoyar a esos pequeños y medianos emprendedores. Aquí lamentablemente hay mucha concentración de mercados, hay muchos monopolios. También el rol del Estado es ayudar a que las micro y pequeñas empresas puedan competir y esos monopolios puedan ser espacios económicos más democráticos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Virginia.
Virginia Antares. Un placer. Rodríguez Grullón, Rodríguez de Moca, Grullón de Montecristi. Y recordarle a quienes nos oyen que Opción Democrática está en la casilla 29, color marrón, tanto en las boletas congresuales como en la boleta presidencial. Virginia Antares, la candidata más joven. Que está Samuel Bonilla, Eric Ortiz. Eric Ortiz como candidato a senador del distrito, Daris Estrella, senadora de Ocoa. Ajá. Y a nivel de diputados llevamos unas 20 candidaturas. José Horacio Rodríguez, que se repostula aquí en el distrito, la muestra de que se puede cumplir, no solo prometer, sino cumplir esas promesas. Renunció al barrilito, renunció a las exoneraciones. Todos nuestros candidatos al Congreso renuncian a esos privilegios y bueno, y búsquenlo en Santiago, Alexandra Suedo, Horacio López, ya dije Nicole Pichardo, Stacy Toribio en Santo Domingo Este, Limber Sepúlveda en Santo Domingo Norte, Felipe Gavilán en la C3, Samuel Bonilla en la C2, Ariel Medos en Los Alcarrizos, la C2 de Santo Domingo Este, Benito Martínez en la C3 de Santo Domingo Este, Cristian Estefano en La Vega, Alex Arias en Peravia, y por ahí se me quedan algunos, pero tenemos muy buenas candidaturas. Opción Democrática, casilla 29. Muchísimas gracias por habernos visitado. La verdad, una interesantísima conversación con la candidata presidencial del partido Opción Democrática aquí en el Plato del Día. Gracias, Virginia, por habernos acompañado. Y ustedes no se muevan, nos queda un... No ha hablado Rafi Pa todavía. Nos queda un momentito para los deportes. Seguimos en breve.